Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Comenzamos nuestro programa como cada día con Patricia del Río. Buenos días, Patricia. ¿Qué tal, Fernando? Jaime, ¿cómo estamos? Jaime Chincha. Jaime, Fernando, buenos días. Patricia, amigos, muy buenos días. Tensión en Venezuela y con eso comenzamos. Naturalmente tenemos algunos invitados previstos desde ayer y entre ellas comenzaremos con la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, que nos permita, sin embargo, tomar contacto primero telefónicamente con un especialista en temas militares y de estrategia, Andrés Gómez de la Torre, con quien queremos consultar cómo evaluar el movimiento que se viene produciendo en Caracas, donde la base principal de la Fuerza Aérea de la capital se ha declarado en rebelión, al mismo tiempo que se liberaba al líder de la oposición, Leopoldo López. Buenos días, Andrés Gómez de la Torre. Buenos días, encantado. ¿Qué podemos concluir de lo que sabemos hasta ahora? Este pronunciamiento de un grupo de militares en una base conocida en Venezuela, sobre todo porque la última dictadura militar que hubo ahí vio a su presidente Pérez Jiménez partiendo justamente desde La Carlota. Exactamente, Fernando. Mira, técnicamente hablando, lo que se está configurando en estas primeras horas es una suerte de push. ¿Qué es un push? Una modalidad de alzamiento militar. No es técnicamente un golpe militar, pero sí es un alzamiento que, dependiendo de las condiciones políticas, podría escalar eventualmente, efectivamente, en un desequilibrio de las fuerzas. ¿Qué cosa es lo que está sucediendo y lo que más preocupa? Preocupa que, en primer lugar, vemos a un Diosdado Cabello mucho más a la defensiva, señalando y estableciendo que llama a los partidarios del régimen a defender Palacio de Miraflores, mientras que la oposición y obviamente el gobierno de Guaidó está llamando a una posible marcha hacia el Palacio de Miraflores. Es decir, podría en las próximas horas, dependiendo de cómo evolucione esta crisis, configurarse una guerra civil, que es una de las opciones. Claro, ahora, veamos el despliegue de las fuerzas, Andrés, y veamos además a los actores. Está el señor Guaidó, a quien se le ha sumado el señor López, cuyo símbolo de lucha contra la dictadura es emblemático e importante. Luego, actores decisivos, los militares. De acuerdo a cómo están desplegadas las fuerzas en las calles de Caracas, ¿qué puedes tú anticipar? Mira, Jaime, muy importante tu pregunta. Yo creo que el desenlace se va a producir en las próximas 4 o 5 horas en función de las adhesiones militares, ¿no?, de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas que puedan realizar a este foco, a esta suerte de foco insurreccional, efectivamente, como ha mencionado Fernando, en esta base aérea emblemática. Creo que Fernando está recordando el año 1958, la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, en una suerte de paralelismo histórico, y la clave aquí serán por lo menos las 5 o 6 horas siguientes para ver cuál es el calibre de las adhesiones de los sectores militares. Hay que recordar que fue clara la estrategia establecida por la oposición y por el gobierno de Guaidó de generar fisuras en la FANB, la Fuerza Armada Nacional, y todo indica que esta política paciente, esta acción paciente, estaría dando ya realmente los resultados operativos tangibles. El papel de Andrés de la comunidad internacional en estos momentos. El Perú acaba de respaldar a través de su Cancillería a la iniciativa de Juan Guaidó y Leopoldo López. En el mundo hay adhesiones y hay otras miradas más tibias, digamos, como la que acabamos de leer que vienen desde España. ¿Cuál es el rol que juega la comunidad internacional en este momento? En lo particular, Patricia, a mí me ha preocupado mucho un tuit lanzado por el presidente de Cuba, Díaz-Canel, en el sentido que habla paradójicamente ya de la existencia de un proceso subversivo, ¿no?, y de una suerte de levantamiento, y habla ya de traidores en un lenguaje que es preocupante, porque además hay que recordar la influencia y probablemente la información precisa
que tenga el presidente Díaz-Canel, porque sus servicios de inteligencia, particularmente desde su Ministerio del Interior y del Partido Comunista Cubano, tienen mucha ascendencia sobre los mandos militares venezolanos, de tal manera que hay que tomar con mucho cuidado y mucha importancia la declaración del presidente de Cuba por la información privilegiada que estoy seguro puede tener. Se ve un ambiente de mucha polarización. Hay que tener mucho cuidado porque esto en cualquier momento puede digamos, producir un desenlace de mucha violencia, y creo que una de las cosas que ha remarcado Juan Carlos Guaidó esta mañana, como corresponde a un push, se ha hecho de madrugada, este tipo de alzamientos, es lograr por vías pacíficas salvaguardar los derechos de las personas en esta situación que puede salirse en cualquier momento de descontrol. Muchas gracias, Andrés Gómez de la Torre, especialista en estrategia y temas militares. Mantendremos contacto contigo a lo largo del día para dar seguimiento a esta crisis desencadenada por lo que tú llamas un putsch producido esta madrugada en Venezuela. 8:17 de la mañana, vamos a hacer una pausa y ahora sí, entrevistaremos a la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Silvia Cáceres. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01-748-1900. bostonmedical.la. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. RPP, confianza por todos los medios. Si tienes un negocio propio, es muy importante que te formalices. Las ventajas de la formalización son muchas. Entre ellas es que podrás empezar a generar un historial crediticio. Si no estás formalizado, no podrás tener acceso a préstamos que te generen un capital de trabajo. Y poco a poco, tu negocio no será ni escalable ni sostenible. Lo importante de esto es que siempre pensemos en formalizarnos. Esto tampoco es para que te asustes, porque vas a empezar a pagar impuestos y esos impuestos van a salir de los ingresos que tú tienes hoy día. Para esto tienes que asesorarte en el Ministerio de la Producción y en otras instituciones que van a formalizarte muy barato. El establecer una empresa, el poder crear una empresa muchas veces no te cuesta más de 500 soles. Infórmate y formalízate lo más pronto que puedas. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Son las 8:20 de la mañana, recibimos a la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Silvia Cáceres. Naturalmente mañana es el Día de los Trabajadores, se celebra internacionalmente, es una vieja tradición en nuestro país y expresamos nuestro saludo naturalmente desde ya a los trabajadores del Perú, pero hay temas pendientes en su sector. Usted está a cargo del ministerio desde hace más de 4 meses, poco más de 4 meses, pero en realidad desde hace 16 años ha tenido entradas y salidas con en realidad
4 gobiernos sucesivos, de manera que es una especialista que conoce el ministerio por dentro y que puede perfectamente saber qué se puede esperar de su gestión. Sobre todo porque hay un plan de competitividad al interior del cual se prevén reformas laborales cuyos perfiles no han sido aún definidos. Buenos días, señora ministra del Trabajo. Buenos días, Fernando, buenos días. Patricia, Jaime. Ministra. Bueno, encantada de poder presentar el saludo a la población y a los trabajadores del país. Efectivamente, el día de mañana se conmemora el Día Internacional del Trabajo. Yendo a su pregunta, es histórico que en nuestro país una ruta como plantear la productividad y competitividad hacia la mejora en los próximos años, al 2030 es la meta que la política define, pueda convocar el diálogo de empresarios, trabajadores y gobierno. El objetivo prioritario 5, que tiene que ver con el dinamismo de la economía y cómo se adoptan medidas normativas, pero también fortalecimiento institucional a efectos de que la productividad de nuestros trabajadores acompañe a la inversión privada y podamos encontrar un espacio privilegiado en el ranking de países más competitivos, sea posible. Y esto está en consonancia con una mirada de país de futuro. En el entretiempo comentábamos que el día de ayer el Acuerdo Nacional ha adoptado un pacto de singular importancia, dado que se ha aprobado la visión de nuestro país al 2050. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo el gobierno tiene una ruta clara en torno a el bienestar de los peruanos y peruanas, constituye una prioridad ineludible, sino que además ha concitado el acuerdo de la más amplia, base social, que está conformada por trabajadores, empresarios, iglesia, políticos, ¿no? El día de ayer escuchábamos, por ejemplo, a la señora Luz Salgado reafirmando la importancia de este derrotero que concite la voluntad de todos los peruanos. El tema de Venezuela nos toca, ministra, más aún en el tema laboral también, porque según cifras, 23.871 trabajadores venezolanos están en la formalidad. Una formalidad que usted nos explicará si es planilla, cuarta categoría, cuarta, quinta, etcétera, etcétera. Pero lo que ha pasado en este fenómeno de la migración es que los venezolanos podían encontrar trabajo por negro a pagos mucho más bajos. Y las cargas y las tintas venían contra los venezolanos, pero en realidad eran los malos empresarios que, aprovechando la situación de necesidad urgente de los venezolanos, barateaban el costo de mano de obra. ¿Y esto en qué ha terminado? Ha terminado en pronunciamientos cada vez más preocupantes, cada vez más gruesos, de una xenofobia en contra de los venezolanos. ¿Cuál es el estudio que está haciendo el Ministerio de Trabajo sobre este tema? Y sobre todo, no sé si aquí entra Sunafil también, pero el tema de los empresarios que, vamos a decir con su nombre, agiotistas, que lo que hacen es bajar la mano de obra, priorizando a los venezolanos, no por ser venezolanos per se, sino porque cuestan menos y le pagan por negro. Y claro, la masa trabajadora se queda, los locales se quedan allí con esta sensación, como le digo, de xenofobia, entre otras razones. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Trabajo sobre el tema? Ciertamente hay que encuadrar este problema desde un principio. Nuestro país acoge a ciudadanos de todas las nacionalidades y en el caso de Venezuela hay un principio humanitario, que le subyace, ¿no? Ya en el campo laboral no podemos negar que hay un fenómeno que está afectando el mercado de trabajo porque precisamente ese número importante de ciudadanos venezolanos está ingresando al mercado de trabajo de manera informal, con lo cual nuestros porcentajes de informalidad tienden al alza desde esa perspectiva. Sin embargo, no solo puedo referir qué cosa estamos pensando hacer, sino qué cosa estamos haciendo como gobierno. En un primer lugar, yo creo que es importante resaltar que estos conciudadanos han infringido algunas normas, sobre todo las de carácter migratorio. Y el día de ayer precisamente se ha adoptado la primera medida de expulsión de ciudadanos que, habiendo quebrantado ese marco migratorio o estén involucrados en aspectos delictivos, salgan del país. Entonces, eso es una medida muy concreta que abona a la seguridad ciudadana. En el campo laboral,
Se ha estimado, estudios vienen, que alrededor de 800.000 personas, entre adultos y menores de edad, se encuentran en nuestro país. La presión que se ejerce sobre los empleos formales no ha sido tan significativa, pero sí sobre la informalidad, como bien lo anotabas. Y allí la acción contundente viene de la Inspección de Trabajo. ¿Por qué? Porque en nuestro marco jurídico, independientemente de la nacionalidad, todo trabajador tiene derecho a desarrollar las labores sin discriminación. Entonces, la reflexión que bien anotabas de si los empresarios son los que están motivando este trato diferenciado en perjuicio de trabajadores peruanos, es una reflexión que se debe suscitar más bien al interior del grupo empresarial y no tanto del demandante de empleo. Pero fiscalizándolos también. La Inspección de Trabajo, a través de SUNAFIL, está practicando visitas inspectivas contra la discriminación salarial y en acceso al empleo. Hay dos problemas con la fuerza laboral venezolana. En primer lugar, dejar en claro que ninguna migración laboral tiene por qué ser un problema y puede ser una oportunidad. Pero es verdad que si uno mira las cifras macro, el impacto no parece ser mayor. Pero hay determinados rubros donde el impacto ha sido fuerte. Porque, por ejemplo, en el rubro servicios... Comercio también. No hay que hacer un estudio muy grande. Los locales que habitualmente... a los que habitualmente va, antes lo atendían chicos peruanos, ahora lo atienden son muy amables, chicos venezolanos y hacen muy bien su trabajo. Pero está claro que ahí hubo un peruano que perdió un puesto de trabajo. Repito, si lo vemos a gran escala no pasa nada, pero si lo vemos a escalas menores y a determinados rubros, el impacto ha sido fuerte. ¿Cómo explicarle a ese peruano que el venezolano no le está quitando el trabajo? ¿Cómo hacemos para no generar una cultura de discriminación en un ambiente en que el empleo es complicado? El empleo formal es complicado en nuestro país. ¿Cómo generamos mayor conciencia a partir de la sanción efectiva a actos discriminatorios? En el momento en que un trabajador peruano es desplazado por un trabajador venezolano de cualquier nacionalidad pagándole menos, hay un acto de discriminación. Pagándole Pagándole lo mismo, lo que hay es la diferenciación sobre habilidades y competencias, que es propio del mercado de trabajo ponderar en el caso de una actividad empresarial. ¿Qué casos más se presentan? Menos. Estamos interviniendo solo a través de la Inspección de Trabajo por ahora. Hay una materia por desarrollar en el campo de la empleabilidad, que es el segundo eje, digamos, de la gestión a mi cargo. Recordemos que Venezuela está importando una mano de obra muy calificada para los puestos que finalmente están ocupando, que es una característica natural de este tipo de migración. De procesos migratorios. Lo que no podemos hacer es negar que hay un problema y en determinados sectores. Ahora, usted pone sus puntos, sus bonos, su fuerza en la capacidad de fiscalización. Así es. ¿Pero cómo va SUNAFIL? SUNAFIL ha sido durante muchísimo tiempo uno de los espacios de trabajo más informales del Perú, en que sus trabajadores no estaban en orden, en que hacían huelga porque no tenían los contratos de acuerdo. Era la contradicción llevada a su máxima expresión. Bueno, con esto... Casa de herrero, cuchillo de palo. Más bien creo que es una buena noticia señalar que durante el presente gobierno el sistema de inspección de trabajo se ha fortalecido notablemente. Coincidentemente, en el año 2017 me correspondió asumir la Superintendencia de Fiscalización Laboral y puedo dar cuenta de ese proceso de fortalecimiento de los últimos prácticamente 3 años, ¿no? En lo que va a la fuerza inspectiva, hemos pasado de 383 inspectores a 680 inspectores. Todos ellos pertenecen al régimen privado o más conocido como el régimen 728, con derechos laborales bajo el régimen general. Sobre las condiciones de trabajo en las que ellos desarrollaban sus actividades, efectivamente fueron limitadas por largo tiempo, pero por escasez de recursos y no por falta, digamos, de interés de las autoridades de trabajo en su momento. Eso es más o menos lo mismo que le contestaría a un empresario al cual usted va a fiscalizar y que no puede tener a sus trabajadores en regla. Es exactamente la misma respuesta que le van a dar. Claro. No tengo recursos para poner a todos en regla. Lo importante y usted le va a poner una multa. Claro, lo importante es que se ha revertido esa situación deficitaria. Todos los inspectores de trabajo, toda la fuerza inspectiva está con derechos plenos y hemos incrementado la cobertura nacional. Patricia, teníamos presencia apenas en 8 o 9 regiones hasta hace 4 o 5 años y ahora estamos en 20 regiones. Por ejemplo, un espacio donde claramente se violan todos los derechos laborales, como Mesa Redonda, como Gamarra, y no estamos hablando de la formalidad, estamos hablando de estos empleadores semiformales. ¿Cuántos inspectores laborales pueden cubrir
esos espacios que en ámbito territorial no son muy grandes y que sin embargo concentran una cantidad de mano de obra enorme. Hay otra buena noticia sobre el particular después de la lamentable experiencia de Malvinas. Uh-huh. La Inspección de Trabajo ha focalizado sus intervenciones en base a los perfiles de los servicios y los comercios que se están, en donde está más presente la informalidad. 1.600 conglomerados comerciales han sido identificados a nivel nacional con potencialidad de riesgo en seguridad y salud en el trabajo por inspectores de trabajo. Una buena noticia. Va a darnos detalles sobre eso después, si nos permite, después de una breve pausa, ministra del Trabajo, Silvia Cáceres. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Máxima atención en Venezuela tras la liberación de Leopoldo López. El presidente encargado Juan Guaidó llamó a los venezolanos a salir a las calles. El caso del congresista Edwin Donaire será visto hoy en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria y este jueves podría votarse su desafuero. El jefe del gabinete Salvador del Solar descartó que el presidente Martín Vizcarra tenga en mente cerrar el Congreso. Comisión de Defensa citó al ministro del Interior Carlos Morán para que explique la intervención a la casa del fallecido expresidente Alan García. El gobierno peruano expulsó a 50 venezolanos con antecedentes policiales que ingresaron de manera irregular. Japón vive el fin de la era del emperador Akihito, quien abdicó formalmente al trono. Mañana su hijo Naruhito será proclamado nuevo emperador. Si tienes un negocio propio, es muy importante que te formalices. Las ventajas de la formalización son muchas. Entre ellas es que podrás empezar a generar un historial crediticio. Si no estás formalizado, no podrás tener acceso a préstamos que te generen un capital de trabajo. Y poco a poco, tu negocio no será ni escalable ni sostenible. Lo importante de esto es que siempre pensemos en formalizarnos. Esto tampoco es para que te asustes, porque vas a empezar a pagar impuestos y esos impuestos van a salir de los ingresos que tú tienes hoy día. Para esto tienes que asesorarte en el Ministerio de la Producción y en otras instituciones que van a formalizarte muy barato. El establecer una empresa, el poder crear una empresa muchas veces no te cuesta más de 500 soles. Infórmate y formalízate lo más pronto que puedas. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono.
El Perú viene creciendo durante años. 1. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anuncia el inicio de la operación Libertad, el cese de la usurpación del régimen de Nicolás Maduro. Militares leales al gobierno de Guaidó han liberado al líder opositor Leopoldo López. 2. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria debate y vota hoy el informe final que recomienda levantar el fuero al congresista Edwin Donay. 3. Y el Poder Judicial va a evaluar hoy el pedido de prisión preventiva para Luis Nava, Miguel Atala, el ex ministro Enrique Cornejo y otros investigados por el caso Odebrecht. 4. La Fiscalía investigará al congresista Jorge Castro por la denuncia de cobros a una trabajadora. 5. Y hoy a las 2 de la tarde, por la Liga de Campeones, primera semifinal entre el Tottenham de Inglaterra frente al Ajax de Holanda. ¡Qué buen café de noticias! ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. A las 8:37 de la mañana tomamos contacto con el diputado Johnny Raal, miembro del partido de Leopoldo López, Voluntad Popular. Diputado Raal, buenos días. Buenos días, somos del partido Primero Justicia, Enrique Capriles, pero todos estamos en unidad, que es lo importante, por la libertad de Venezuela. Un gran saludo. Sí, queríamos saber qué informaciones tiene usted sobre el desarrollo de la Operación Libertad que ha tenido inicio esta mañana en la base de la Fuerza Aérea de Caracas, La Carlota. Sin duda es una muestra de rompimiento del comando de mando de los usurpadores que hoy están en Miraflores. La Operación Libertad es justamente el pueblo organizado, todos los factores de la sociedad civil organizado para lograr el cese de la usurpación de un grupo de delincuentes que hoy están usurpando, valga la redundancia, las sillas de Miraflores. Ya inició el proceso, sin duda que pronto vamos a lograr la libertad. Hoy en Venezuela lo que existe es una cese de usurpación, no es un golpe de Estado, porque en dictadura no hay golpe de Estado. Esto es una sublevación militar donde sin duda el pueblo y sus Fuerzas Armadas, conjuntamente con su presidente Juan Guaidó, va a rescatar la plena democracia en Venezuela. Así que nosotros queremos llevar un mensaje a todos nuestros hermanos venezolanos que se encuentran en el Perú, que sepan que vamos a lograr la libertad de toda Venezuela. De hecho, hoy se está haciendo una convocatoria en Perú a una concentración a las 10 de la mañana, no recuerdo el sitio, creo que es una plaza muy cerca de la embajada. Es en la embajada de Venezuela en Lima. La avenida Arequipa. Avenida Arequipa, cuadra 3, en Santa Beatriz, Lima. La concentración es en una plaza muy cerca, déjame averiguar bien el nombre. Sí. Y yo le digo, ¿dónde es la concentración? Busca la plaza rapidito, ya te voy a informar cuál es la plaza, pero lo importante es que sin duda son meses de trabajo. Desde que Juan Guaidó asumió con toda legitimidad, se juramentó como presidente, donde el pueblo lo juramentó. ¿Aló? A los diputados Raal, tenemos algunas dificultades para escuchar lo que se está moviendo. Si usted en su celular pierde la antena, pero en fin, hemos comprendido lo importante. Se trata de una operación, nos ha dicho el diputado Raal, que ha sido preparada cuidadosamente, que está en marcha y que según él debe desembocar a la deposición de un gobierno usurpador. Diputado Raal, tomaremos contacto más tarde, nos dice a las 10 de la mañana, manifestación de los venezolanos que se hallan en Lima, en la Plaza Washington, tengo entendido, ¿no? Bueno, definitivamente tenemos problemas, pero hemos comprendido la embajada de Venezuela es en la cuadra 2 de la avenida Arequipa, 2 o 3, al lado de ella es la Plaza Washington. Muy bien, son las 8:40, regresamos a nuestra entrevista con la ministra de Trabajo. Ministra, como usted sabe, el dato más
crucial y al mismo tiempo más negativo de nuestro mundo laboral es el 70% de informalidad. Ustedes han logrado, desde que usted es ministra, incorporar a planillas a 60.000 trabajadores. Eso hace menos del 0.5%. ¿Podemos progresar? Podemos progresar. Podemos progresar porque cada actor y en particular cada sector productivo tiene una cuota que aportar a la formalización del mercado de trabajo. El gobierno ha diseñado una estrategia que se desarrolla a dos niveles. El primer nivel, que atañe a mi sector, tiene que ver con la fiscalización. Históricamente, la Inspección de Trabajo en los últimos 5 años no superaba anualmente formalizar más de 6.000 trabajadores al año, 6.000, 7.000. La fuerza inspectiva era limitada, las condiciones, como estábamos recordándolo también, pero este gobierno lo que ha señalado es un horizonte muy claro a partir de la cual los inspectores de trabajo tienen la capacidad de formalizar también. En ese sentido, desde el año 2017 a la fecha, el incremento ha sido prácticamente exponencial. Hemos pasado de 12.000 trabajadores formalizados, 8.000 trabajadores formalizados en el 2017 a 24.000 trabajadores en el año 2018 y en lo que va del primer cuatrimestre son 64.000 trabajadores los formalizados. ¿Eso incluye pymes, MIPES? Microempresa, pequeña empresa, mediana y gran empresa. Le preguntaba porque la carga laboral formal, digamos, se concentra allí, se concentra en las pymes, en las MIPES, donde el empresario no necesariamente puede cargar con los costos de una planilla. Es decir, a ver, abramos los ojos a la realidad. El ideal, lo que todo el mundo quisiera, es que a todos los trabajadores les paguen por planilla, pero eso en la realidad es imposible, teniendo en cuenta que el empresario paga altísimos costos para poder justamente remunerar y además pagar los derechos sociales que corresponden a cada trabajador por ley. ¿Cuál es la mirada ahí del Ministerio de Trabajo respecto a lo que usted llama la fiscalización? Porque ciertamente si usted fiscaliza a uno y le dice, oye, páguele, lo que va a terminar finalmente es cerrando la empresa, cerrando el negocio y finalmente no van a tener trabajo varias personas. Sí. Allí dos acotaciones sobre su afirmación. La primera es que la Inspección de Trabajo llega a los lugares en los que se ha identificado que la informalidad es alta y que no hay ninguna razón para incumplir las normas laborales. Es lo que le llamamos perfiles de riesgo, ¿no? Y ese es el resultado precisamente positivo que venimos alcanzando. A partir de esos perfiles de riesgo, la más alta concentración de la informalidad que se da en el sector agrícola ha dado el resultado que estamos anotando. De 60.000 trabajadores formalizados, 40.000 pertenecen al sector agrícola. Es decir, tenían la potencialidad de contratar trabajadores formales y no se había venido haciendo. Lo han asumido como responsabilidad y están incorporando a trabajadores en planilla. Sobre la idea de los costos, allí también una acotación de precisión. Nuestro marco legal contempla distintos regímenes laborales, algunos cuyos derechos laborales estimados en costos son más altos y otros en los que estos son más reducidos. En el caso de la microempresa, la carga asociada a los derechos laborales es del orden del 6%, en contraste con la carga asociada a derechos laborales en el régimen general, que es del orden del 40%. Por lo tanto, hay un régimen especial promocional para la microempresa que, a pesar de tener costos más reducidos, no ha sido utilizado intensivamente por parte de nuestros empresarios, porque lo que da cuenta es que hacen falta otros incentivos para generar la formalización en ese segmento, como el financiero, como la articulación con otras cadenas de valor, mercados, entre otras cosas, que también se están abordando con el Ministerio de la Producción. Muy bien, esperamos entonces que estas tasas de formalización que usted dice son excepcionales, se mantengan a lo largo del año y podemos estar ante cifras menos vergonzosas que las que tenemos actualmente, 70% de los trabajadores sin derecho alguno. Muchas gracias por su presencia, ministra. Gracias. Que tenga mañana usted y los trabajadores de su sector un feliz día conmemorativo del trabajo. 8:45. Gracias. Pausa y regresamos a Ampliación de Noticias. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy,
30 de abril, en 1789, George Washington juramenta como primer presidente de los Estados Unidos. Anteriormente, durante la Guerra de Independencia, Washington es elegido comandante en jefe del Ejército Continental y en 1781, con la ayuda de los aliados franceses, derrota al ejército británico. Luego, participa en la redacción de la Constitución Americana. Washington gobierna por 2 periodos, durante los cuales se mantiene neutral en asuntos de política exterior y se forman, para decepción suya, el Partido Republicano y el Partido Federalista. Siglos más tarde, un día como hoy, en 1945, el líder nazi Adolfo Hitler y su esposa Eva Braun cometen suicidio cuando las tropas soviéticas llegan a Berlín. Encerrados por varios días en el búnker de la sede del Reichstag, Hitler y Braun se casan el 29 de abril y al día siguiente, tras despedirse de los que los acompañaban, se quitan la vida. Existen distintas versiones en cuanto a cómo lo hicieron. Algunas hablan de un arma, otras de cianuro. El paradero del cuerpo de Hitler también permanece en misterio. Esto sucedió un 30 de abril, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Si estás pensando en solicitar un crédito hipotecario, primero tienes que evaluar tu capacidad de pago. Y al evaluar la capacidad de pago, me refiero a cuánto es lo que de tu sueldo vas a destinar para el pago de créditos. Ojo, no solamente consideres el tema de la vivienda, también considera si tienes un crédito vehicular o algún pago por tarjeta de crédito. La suma de todos estos pagos no debe ser mayor al 30 o el 40% de tus ingresos. Si quieres ayudarte un poco y tienes una pareja, puedes sumar los ingresos de esta persona también y entre los dos podrán tener ese 30 o 40% para poder pagar una cuota un poco más alta. Otro tema importante a la hora de pedir un crédito hipotecario es el tema de los intereses. Cuando nosotros hablamos de intereses, muchas veces pensamos que al tener mayor plazo, mi cuota va a ser más baja, por lo tanto voy a pagar un poco menos. Te recomiendo algo. Pide una simulación para el crédito de 15, 20 y 25 años. Compara la cuota de 15 años con la de 25. Si la diferencia es muy grande, podrás tener una cuota de 25 años sin ningún problema y pagar el crédito en ese tiempo. Pero si tú ves que la diferencia es corta, ¿no es mejor tener un crédito solo por 15 años y no estar endeudado durante 10 años más? Espero te sirvan estas recomendaciones. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Son las 8:49. Recibimos a la ministra de Educación, Flor Pablo. Buenos días, ministra. Usted ejerce la jefatura de este ministerio de hace 50 días. El jueves próximo sabrá, cuando tenga lugar el pleno del Congreso de la República, si será o no sometida a una interpelación, puesto que hay sectores políticos que han sido criticados ayer por el primer ministro, que según él quieren llevarnos hacia atrás, que practican la política del atraso del país, generando miedo a los padres de familia, miedo que se habría expresado en críticas bastante digamos, constantes y múltiples sobre currículos escolares. Es probable que se tenga que presentar usted ante la representación nacional. ¿Qué le diría para desactivar estos prejuicios, estos miedos y para probar que la política que usted lleva a cabo, fruto de su experiencia como educador en el terreno, no significa nada que deba dar miedo a los padres de familia? Muy buenos días. En primer lugar, yo creo que
hay que tener la seguridad de para qué estamos haciendo todo esto, ¿no? Y la seguridad es que queremos una educación con igualdad, una educación para la ciudadanía, una educación que no discrimine, una educación que promueva una convivencia democrática. Queremos en realidad lo que en general los padres queremos para nuestros hijos, es decir, que sean buenas personas, que les vaya bien en la vida, y para eso se ha hecho un nuevo currículum nacional, que no tiene solamente un enfoque, tiene varios enfoques y en realidad su carácter es muy humanista y de formación ciudadana. El problema está en el del género. Y claro, pero ahí el tema del género, y ahí sí quiero explicar, ¿no? La igualdad de género es una política de Estado, no es una política solamente del Ministerio de Educación. Y la educación, lo que hace, efectivamente, la educación no es una educación neutra. La educación tiene una opción, y nuestra opción es la formación de ciudadanos democráticos. Para formar ciudadanía democrática necesitamos, pues, comenzar a tratar y a trabajar el tema de la igualdad de género. ¿Qué significa la igualdad de género en la educación? Una es que tenemos que reconocer que no es parejo el piso para hombres y mujeres. Siempre se comenta, dice, pero si hay igualdad de oportunidades, todos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades. Y en realidad, nosotros, las mujeres, si sacamos la cuenta solo por la cantidad de años que vamos al rumbo al Bicentenario, desde el 55 recién somos ciudadanas las mujeres. Eso quiere decir que en realidad tenemos 64 años de ciudadanía respecto a cerca de 200 a los que van los varones. Y eso no es nada contra los varones, pero sí efectivamente supone un desafío para el Estado de hablar de igualdad de oportunidades, hablar de igualdad entre hombres y mujeres. Pero ahí no se queda el hecho de decir desde cuándo somos ciudadanos, sino que somos una sociedad que educa con estereotipos. Educa a las niñas, yo siempre pongo este ejemplo cuando trabajo con los maestros, con los padres, cuando se cae una niña, ¿cuál es nuestra reacción? Y siempre decimos, bueno, que se levante, pobrecita, y cuando se cae un niño y se golpea, lo que decimos es, párate, eres macho, tú eres valiente. Entonces, ¿qué estamos como mensaje dando? Los hombres son valientes, son fuertes, y las mujeres son pobrecitas. Y en realidad lo que queremos es una educación que haga que los niños sean fuertes y sensibles, y las mujeres también son fuertes y sensibles. Entonces, una educación libre de estereotipos, que cada quien pueda alcanzar su desarrollo, su potencial, pero no desde el prejuicio y desde el estereotipo. Eso es algo muy fuerte. El currículum, y por eso creo que hay mucha resistencia, plantea un cambio cultural, un cambio, una forma de mirar distinta a nuestra formación como personas, y está muy interiorizado. Yo misma tengo 3 hijos chicos, y eso es parte del ecosistema del medio ambiente en el que hemos crecido, que es una cultura machista muy fuerte, que claro, trae su otro rostro con la violencia, porque si no, no tendríamos, creo que igual me preguntaba en algún momento en el Congreso, ¿por qué esta política? Y le explicaba, yo le decía, bueno, las políticas surgen producto de problemas públicos, y un problema público innegable es el tema de la violencia contra la mujer y los embarazos adolescentes. Vamos a ser sinceros, a los que critican la ideología mal llamada ideología de género, les parece muy bien todo lo que usted acaba de decir. Ellos mismos dicen, nos estaríamos locos nosotros para oponernos a eso. Les molesta la educación sexual. Y les molesta cualquier alusión al sexo de cualquier tipo y de la conducta sexual y de la identificación con el género que pueda tener una persona en los textos escolares. No les importa el tema de los derechos, con eso están todos de acuerdo. Salvo los ya hiperfanáticos que el rosado para las niñas, el celeste para los niños, ya. Esos ya son como los más exagerados. Y ahí, ministra, no es claro el discurso y la posición del ministerio, porque recula cada vez que le salen con tonteras como ideología de género igual sexo anal o cosas por el estilo. Usted misma habló de un boicot en un texto escolar por un link que, más que el contenido, yo hubiera criticado. ¿Para qué asusas a tus enemigos poniendo un link que tiene que ver con una página que es de Cuba y que todo el mundo va a asociar a la izquierda y etcétera, etcétera? Pero el contenido de la página no decía nada que un chico de 14, 15 años no pudiera leer. Y sin embargo, usted salió, parecía parte, disculpe, del grupo de Con mis hijos no te metas, con un terror por la información que estaba ahí. ¿Cuál es finalmente la posición del ministerio? ¿Van a tocar la educación sexual con todo lo que eso implica o no? La educación sexual es parte de la formación integral de los chicos. No hay forma, no se puede. Vuelvo nuevamente a la situación que estamos como país. Yo creo que el tema de tener, en el caso de la selva,
Por ejemplo, en Loreto, 3 de cada 10 chicas embarazadas. Claro, a nivel de país podemos decir 11 de cada 100, es menor. Pero hay zonas... Y 8 de cada caso de violación. Claro, y hay intrafamiliar. Y hay situaciones muy duras de violencia y violación. Yo hace poco, igual lo comentaba, me reunía con padres de familia, de diferentes formas de entender estas cosas, algunos muy cercanos, de hecho, que no entienden que esto es enfoque de género, sino te repiten con el tema de la ideología. Y ahí salía un asunto muy claro, ¿no? La preocupación de ellos era, en realidad, que va de estos mensajes que hemos visto exponiendo sin ninguna discriminación el tema de los diferentes mensajes que han salido en... Dígalo, ministra, no se va a morir, dígalo, sexo anal, no es mala palabra. No, además lo que me han dicho a mí, ¿no? Que soy la ministra, porno, que soy la ministra de las orillas. El problema es que las cosas hay que decirlas por su nombre para poder discutir. Pero yo quiero ahí solamente terminar la idea. Déjeme decir algo. Ahí siento que no se han comprado el asunto. Es decir, ustedes tienen la agenda, pero la percepción que se tiene es que no creen en ella. Le voy a poner un ejemplo. Ayer estuvo aquí la ministra Gloria Montenegro. Y ella, sin ningún empacho, decía, pero yo no entiendo qué es tan malo esos links que han sacado. Pero el presidente decía, estos errores en los textos son imperdonables. Y habían 2 personas que iban a separar. Entonces, siento que no se la creen. ¿Es así? A ver, yo creo que es bueno zanjar algunas cosas. Efectivamente, hay un temor y hay una facción de las familias. Atendible, ¿ah? Es un temor atendible. Atendible, y efectivamente, cuando se ponen estos mensajes y comienzan incluso a afectar, en este caso, que me aparezca yo como una ministra que va a promover determinadas situaciones y los padres quedaron como asustados, y yo les preguntaba si alguna vez, y ahí sí quiero volver con todos estos mensajes que han circulado y esta cultura del miedo y de caer justamente en estas preocupaciones que pueden tener efectivamente atendibles los padres porque hay un temor por el tema del embarazo, por el tema, diferentes situaciones, los padres no sabemos cómo abordar, especialmente en la adolescencia, la educación sexual. No hay familias, y yo les pregunté eso a las familias, no hay familias que hablen abiertamente estos temas. Y a los chicos les incomoda preguntarle al papá, les da vergüenza. En las familias todavía no se habla. Entonces, ¿dónde vamos a hablar de estos temas? No podemos cerrar las escuelas a que sean matemática y comunicación, tenemos que abrir los espacios para estos temas. Pero ahí vuelvo a un asunto, y le decía yo a estas familias, no hemos recibido en el Ministerio de Educación una sola denuncia por ninguna de las preocupaciones, ni por orgías infantiles, ni por abortos, ni ninguna de estas situaciones. Ni por niños hipersexualizados, nada. O sea, yo he buscado